Cordial saludo para todas y para todos. Para entrar ya en la recta final de nuestro semestralizado primer nivel, vamos entonces a ver el último tema, que es precisamente la lectura orante y comunitaria de la palabra. Primero pongámonos en manos de Dios de la vida, invoquémosle el Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y nos oriente y nos ayude a entender este tema que es supremamente significativo e indispensable para poder que nuestra oración se haga realidad en nuestras vidas. Recordemos, hemos dicho, la oración, no, una cosa es rezar, otra cosa es orar, y una muy distante y muy lejana es hacer oración. Entonces intentemos hacer oración con la lectura bíblica que ya estamos estudiando y tenemos un paso bien adelantado. Vamos primero entonces a dar inicio con una introducción a esa lectura. Podemos iniciar con esta cita bíblica del Evangelio de Mateo. Podemos observar el contenido de la cita bíblica. Iniciamos entonces hablando del movimiento bíblico en general. El movimiento bíblico crece lentamente y en silencio y a largo plazo. Esto ayuda a ir construyendo la iglesia en cuanto es pueblo organizado, que no es un pueblo piramidal, como ya se ha visto la gran diferencia del pueblo piramidal al pueblo que es tribal, y también en comunidades o en movimientos. Desde los tiempos bíblicos, el espacio privilegiado de la relación de Dios y de su tradición oral y escrita. El movimiento bíblico justamente es la idea de devolver la Biblia al pueblo de Dios, porque es el lugar donde nació y creció. Esto está haciendo referencia precisamente a la cita bíblica, de cómo Dios revela su palabra a los menos pudientes, a los más desposeídos. La idea entonces es que el estudio bíblico vuelva a las manos de esta clase social, que es donde Dios está inhabitando en su corazón y en su mente. El pueblo de Dios, el desprotegido, es el auténtico propietario para interpretar, vivir la Sagrada Escritura. Tenemos algunas ciencias auxiliares que nos ayudan a entender lo que es el estudio bíblico. Ya conocemos qué es la exégesis, que es el estudio de la Biblia, que es la que nosotros estamos realizando. En los últimos 40 años es donde más se ha visto este trabajo. La gran diferencia y el gran detalle o el gran problema que se tiene es cómo a veces el exégeta o el estudioso bíblico es en cierta forma aislado o marginado de la iglesia como tal. Entonces, esto no hace que la popularidad de la Biblia se dé precisamente desde la propia iglesia, sino que se limite a determinados o a ciertos círculos comunitarios. La exégesis mantiene su nivel científico, pero su orientación y objetivo es ahora la comunicación de la palabra al pueblo de Dios, a pesar de las dificultades que ya vimos. Citemos en este sentido un texto de la Pontificia Comisión Bíblica. Dice, abro comillas, numerosas comunidades de base centran sobre la Biblia sus reuniones y se proponen un triple objetivo: conocer la Biblia, construir la comunidad y servir al pueblo. También aquí la ayuda de los exégetas, lógicamente, es una necesidad para evitar actualizaciones mal fundadas. Hay que alegrarse de ver que la gente humilde ya tiene la Biblia y que la está estudiando entre sus manos y puede aportar a la interpretación de la misma, que se convierte en alguna luz mucho más penetrante para su conocimiento. Desde el punto de vista espiritual y existencial, que viene de la ciencia como tal. Tenemos también el magisterio. El pueblo de Dios necesita del servicio del magisterio, de la iglesia. El magisterio nace en base a la tradición apostólica. El movimiento bíblico hoy es la continuación de la tradición apostólica, donde recibimos e interpretamos la Biblia y donde la misma Biblia recibe un verdadero sentido. En toda esta tradición bíblica continúa resonando la voz viva del Evangelio, es decir,
continúa viva la palabra de Dios. El movimiento bíblico, lógicamente, es como una barca que siempre está en su movimiento, navegando en su tradición. Por eso necesitamos del magisterio de la iglesia para poder ser interpretada correctamente esta palabra. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Ahora, el oficio de interpretar la palabra de Dios que está escrita ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, pero tenemos que tener muy en cuenta que por encima de cualquier magisterio está precisamente la palabra de Dios, y por eso se nos da la facilidad de tener nosotros la manera de interpretarla, analizarla y estudiarla. Además de la palabra de Dios, hay otras dos fuerzas que están renovando la iglesia, que es la solidaridad y el Espíritu Santo. La raíz de esta fuerza, de esta realidad misma de Dios, es el ágape. Este ágape hace referencia al amor, a la misericordia, a la justicia y a la solidaridad. También el logos, o sea, la misma palabra de Dios. Y por último, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu o el poder de Dios. El movimiento bíblico está siempre empapado de la fusión de estas tres fuerzas, que no son ni jerárquicas ni excluyentes, porque están en el corazón mismo del pueblo de Dios. Los carismas son fruto de espíritu en el pueblo de Dios. La palabra de Dios es del pueblo de Dios. La solidaridad es la vida del pueblo de Dios. El poder como sujeto privilegiado de la interpretación bíblica. El pobre en sentido bíblico es la viuda, el extranjero, el más necesitado, el que no tiene derechos, de los cuales Dios se hace el protector. El mismo Jesús eligió vivir y hablar con los excluidos, que es el sistema de la ley que condenaba. Las bienaventuranzas son una descripción de estos sujetos: los pobres, los humildes, los que lloran, los misericordiosos, los que no tienen un corazón limpio de idolatría. Jesús ha reconocido que las cosas ocultas a los sabios y prudentes han sido reveladas a los simples, es lo que vimos al inicio en la cita bíblica, y que el reino de Dios permanece en aquellos que se asemejan a los niños. También está en la cita bíblica Marcos 10:4. Y más adelante dice: aquellos que en su desamparo y privación de recursos humanos son llevados a poner su única esperanza en Dios y su justicia, tienen una capacidad de escuchar y de interpretar la palabra de Dios que debe ser tomada en cuenta por el conjunto de la iglesia. La pobreza real y espiritual es la que le permite al ser humano una mayor necesidad de vivir la fe en comunidad, una mayor disposición a ser ayudado por la ciencia y el magisterio, una mayor libertad frente a la ley y una mayor apertura al Espíritu Santo. Nada más inquietante cuando en estas condiciones específicas el pobre dice sí con autoridad, la legitimidad, libertad, autonomía y seguridad: esto es palabra de Dios. Estos son los pobres, que son los privilegiados para esta palabra. La lectura popular de la Biblia y la reforma de la iglesia. La iglesia debe estar siempre en proceso de reforma, debe estar siempre intentando cambiar en todo momento. La iglesia no puede quedarse estática. Cada época exige una iglesia nueva. Estos tiempos débiles de globalización requieren una iglesia renovada en sus ministerios. El poder llegó a ser la nueva ortodoxia y la memoria apostólica y evangélica, la tradición silenciada y prohibida. La tradición silenciada y prohibida fue en los primeros 4 concilios ecuménicos. En la práctica, casi reemplazaron, podemos decir, a los 4 evangelios. Lo que se propuso la iglesia fue, en cierta manera, cambiar el proyecto de Jesús, como ya nos hemos dado cuenta, de una manera muy humana a una manera de vida de devoción. Algo semejante ocurre en los siglos 14 y 15 con la condenación de los movimientos de los pobres. Cuando los pobres quisieron manifestarse, entonces la iglesia intervino para que esto no se diera. La iglesia pierde la memoria de los orígenes en la defensa de la ley y la institución, y en el Concilio de Trento la iglesia se protege de todas estas actitudes que estaba desarrollando el pueblo más pobre.
Esto se vuelve a retomar la Iglesia para los pobres en el Concilio Vaticano II, que irrumpe para la reforma de la Iglesia que se está tratando de sacar ahora, precisamente con el Papa Francisco quiere darle este vuelco a la Iglesia. Lo encontramos en la Constitución de Bourbon, en la Carta Fundamental del Concilio Vaticano II. En 1993 viene la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que retorna otra vez al movimiento bíblico nacido por impulso de este Vaticano. La interpretación de la Iglesia en los tiempos de Dios para construir la Iglesia en humildad, en sencillez, para los pobres, para los excluidos, que necesita llegar al nuevo milenio. El movimiento bíblico y su impacto en la sociedad. La lectura bíblica tiene como terreno propio la Iglesia, y una Iglesia que se renueva e incide y aporta a la sociedad. Actualmente se valora mucho la división cultural, lógicamente en la lectura bíblica, como ya nos hemos dado cuenta, la ética y la espiritual, junto a la dimensión económica, social, política. Por no tener en cuenta todas estas dimensiones, muchos modelos de sociedad han fracasado y fracasan en el mundo. El movimiento de Jesús en los orígenes del cristianismo se vio enfrentado a una situación semejante. Recordemos lo que Jesús le tocó vivir bajo el Imperio Romano. Aparecía también como el mejor sistema donde no había otra oportunidad. El cristianismo, en esta reconstrucción de la vida, del espíritu y la esperanza, tiene en sus manos toda la fuerza histórica de la palabra de Dios, toda la fuerza que nos reveló en el Éxodo y en las tradiciones históricas y profetas de Israel, toda la tradición liberadora de sus libros de sabiduría y la fuerza orante y mística de los salmos. Todo esto es lo que nos transmite la palabra de Dios a través de sus escrituras del Antiguo Testamento. Finalmente, y en forma definitiva, tiene la fuerza de la palabra que nos reveló en Jesús. Jesús nos trae entonces el nuevo movimiento y en todos los escritos inspirados que nacieron después de él. Si la Iglesia fuese capaz de reconstruir la identidad de sus orígenes y recuperar la fuerza de la palabra de sus primeras comunidades, la palabra de Dios sería hoy esperanza para la mayoría de la humanidad excluida de toda vida y esperanza, como también el cosmos que gime agobiado por el progreso de los humanos. Miremos los tres sentidos de la Biblia. Nosotros ya conocemos estos tres sentidos, que hablamos del sentido literal, el sentido histórico y el sentido espiritual. Podemos decir que nuestra opción hermenéutica es el sentido espiritual de las Escrituras, pero sin descuidar los otros dos sentidos, el sentido literal y el sentido histórico. Existen dos tendencias que son nocivas. Los que trabajan el sentido literal e histórico del texto bíblico, dejando de lado y a veces destruyendo su sentido espiritual, y la tendencia contraria, igualmente nociva, los que trabajan el sentido espiritual del texto, descuidando el sentido literal e histórico. Ni el literalismo espiritualismo, nuestra opción es hacer exégesis, o sea, el estudio que nosotros hacemos, lo más científico posible, al servicio del sentido ético, espiritual, eclesial y pastoral del texto. Hay tres sentidos básicos en la comprensión de la palabra de Dios. El sentido literal o textual, saber qué dice el texto. Tiene cuatro criterios fundamentales. El primero, la objetividad. Hay que conocer el texto en su originalidad, es lo que nosotros tratamos de hacer. Es indispensable sentir el texto como un texto diferente a nosotros, para leer lo que dice el texto y no leer en el texto lo que ya tenemos en la cabeza. Eso lo hemos muchas veces ya reiterado, el desaprender, no necesariamente lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo que es realidad en el texto. El texto está delante de mí, está fuera de mí, es diferente a mí, respetar esa distancia entre yo y el texto. La gran diferencia, lo que yo tengo y lo que el texto me quiere mostrar. Un segundo punto sería la totalidad.
Echar una mirada al texto en relación con la totalidad de la Biblia. La práctica teológica y litúrgica normalmente fragmentada y despedazada de los textos. Nosotros hay veces nos ponemos a leer un texto y nos limitamos al versículo o a lo más reducido posible. Es necesario conocer gran parte de la Biblia para entender el versículo más pequeño. Recordemos cuando iniciamos la introducción de cómo Mateo habla de que la Biblia es para los pobres. Para poder entender esto tenemos que tener mucho conocimiento del resto de la Biblia. La personalidad del texto, el siguiente puntico, se revela en el estudio de su género literario. Ya vimos los géneros literarios, su lenguaje, sus símbolos y sus mitos. Cada texto tiene su propio estilo, no todos los libros son iguales, son idénticos. La pluralidad y la diversidad. Respetar el texto en su pluralidad y en su diversidad, porque hay profetas, hay sabios, historiadores, oradores, rezadores, diferentes cartas, hay muchos sentidos para la Biblia. Tenemos el sentido histórico de todo texto. Todo texto tiene su contexto. La historia detrás del texto. El texto bíblico no cae del cielo, sino que nace en una historia determinada. Recordemos que todo texto se escribe a partir de un punto histórico. Por eso hay que conocer el texto. En lo económico, lo político, lo cultural, lo geográfico en el cual nace el texto, en el cual el agiógrafo se inspiró para redactar la escritura. La historia del texto. El texto bíblico no se escribe de una vez. También vimos esto también. Se escribe muchas veces por etapa. Tampoco la escribe una sola persona. Por eso es necesario conocer las diferentes etapas donde fue redactada la escritura, las distintas lecturas de los tiempos y los lugares diferentes de la historia. La historia delante del texto. Los textos hacen historia, son recibidos e interpretados por comunidades a lo largo de la historia. Es importante estudiar el texto como ha sido recibido en los diferentes momentos de la historia. Esto nos permite conocerlo mucho mejor. En opción misma de Dios, del Espíritu Santo y de los escritores bíblicos para poder captar y entender lo que el escritor nos quiso transmitir. Sentido espiritual del texto. Su fuerza espiritual. En nuestro camino hermenéutico insistimos sobre todo en el sentido espiritual del texto sin descuidar su sentido literal e histórico. Ya lo hemos insistido varias veces. El sentido espiritual tiene dos dimensiones. El sentido del texto mismo cuando es leído e interpretado como la palabra de Dios y el sentido del texto cuando descubrimos la palabra de Dios en el libro de la vida a la luz del texto bíblico. Recordemos que el texto nos refleja parte de lo que nosotros vivimos y eso nos cuestiona y nos interroga. Esto es la palabra de Dios. El sentido espiritual del texto se refiere directamente al texto como palabra de Dios. Estamos ahí en el espacio del misterio porque estamos en el nivel de la fe. El texto es sacramento de la palabra de Dios que, como en la Eucaristía, nos permite entrar en comunidad con Dios. La Biblia nos revela directamente la palabra de Dios, pero también la Biblia nos revela dónde y cuándo Dios se revela hoy en nuestra historia. Tenemos que nosotros, a través de la exégesis y del estudio bíblico, descubrir esto, cómo Dios se nos revela en el momento en nuestra vida. Si yo descubro la presencia y la revelación de Dios en la historia a la de un texto bíblico, este adquiere un nuevo sentido. Hay una producción de sentido al interior del texto bíblico. Tu palabra es luz para mi vida. En las comunidades es importante la distinción entre Biblia y palabra de Dios. Es palabra de Dios, se revela en la Biblia, pero también en el libro de nuestra vida actual, lo que decíamos. Una cosa es leer la Biblia y leer la Biblia, pero muchas veces no siempre es palabra de Dios. La Biblia, el segundo libro de Dios, recordemos que primero es la Biblia de la vida, fue escrita para ayudarnos a descifrar el mundo, para devolvernos la mirada de fe y de contemplación y para transformar todo. Se olvida a veces la doble función de la Biblia como instrumento para descubrir la palabra de Dios en el libro de la vida y como instrumento de transformación de nosotros mismos. Recordemos, hemos dicho también muchas veces, tenemos que utilizar la Sagrada Escritura para nuestra transformación tanto personal como en nuestra sociedad. Si utilizamos la Biblia en esa doble función, la Biblia y nosotros quedamos transformados.
y el libro de la vida se hace más transparente y revelador. Si yo con la Biblia descubro la palabra de Dios en la realidad, la Biblia adquiere un sentido totalmente diferente y nosotros recuperamos la fe y la mirada y la contemplación. Podemos transformar todo el libro de la vida en nuestra gran revelación que Dios nos hace. Los desafíos históricos de la palabra de Dios en la actualidad. Las cualidades de vida o muerte en el actual sistema de globalización que desafían con urgencia hermenéutica la palabra de Dios como palabra de vida y esperanza, especialmente para los pobres y los excluidos. Recordemos, ya hemos dicho muchas veces que la Biblia no es marginado a la actualidad, por eso decíamos cómo la iglesia debe transformarse y reformarse, porque la lectura bíblica no puede estar marginada de lo que sucede normalmente, por eso se habla de lo económico, de la globalización, de los pobres, de cómo son excluidos y de cómo se actúa cada vez. Lo principal en la lectura bíblica es la vida humana, el trabajo, la tierra, la casa, salud, educación, la participación objetiva. El desafío fundamental es la vida amenazada de los pobres y de los excluidos. La vida humana es una realidad económica y política que yo comentaba, lo antropológico, lo psicológico, y también una realidad cultural, ética y espiritual. La vida, la tierra, el trabajo, la salud, son imperativos éticos, espirituales y hermenéuticos para interpretar la Biblia. La vida o muerte masiva del pobre es el contexto para leer e interpretar la palabra de Dios. Caminos de defensa y promoción de la vida. Hay diferentes actos. El primero, actuar o fortalecer la sociedad civil, lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. A veces pensamos que la lectura de la Biblia es algo muy personal y marginado. Dice, como iglesia somos parte de la sociedad civil. Desde ahí hay que llevar adelante dos acciones. En primer lugar, resistir tanto a nivel material como espiritual. En segundo lugar, promover alternativas económicas, políticas y culturales desde la opción por los pobres y la naturaleza. Más vale encender una luz que maldecir las tinieblas. Acto segundo, una teología bíblica pastoral. Tenemos que desarrollar una teología en unión con la economía. Se trata de rescatar la finalidad de la economía, que es la vida. Esta teología tiene su fundamentación en la palabra de Dios. Recordemos, como ya hemos dicho varias veces, la Biblia es algo que debe ser actual, siempre viviente. ¿Cómo hacer de la Biblia vida? ¿Cómo entramos al texto bíblico? ¿Cómo ir de las palabras al mensaje? Para ir al corazón del texto bíblico se debe tener claro que hay que entrar al texto y salir de él con algo en las manos que nos sitúe y nos diga algo de este hoy, lo que ya hemos comentado. La Biblia tiene que mostrarnos nuestra propia realidad, haciendo vida esa palabra, incorporando como experiencia esencial la experiencia humana. Este es el paso pedagógico más importante. O sea, dentro de todo lo que nosotros estudiamos, lo que debemos concluir y lo que más le debemos prestar atención es cómo hacer realidad lo que nosotros leemos con lo que estamos viviendo y con lo que estamos actuando. Hacer vida la palabra es un proceso de toda una vida. Es una experiencia de permanente acompañamiento que parte del manifestar el querer acercarse y vivir a Dios en su propia vida. En estas circunstancias, el texto bíblico tiene una importancia, un carácter, una fuerza pedagógica. Tengamos muy en cuenta esto. Dice, en la medida que esta palabra signifique y transforme y sea la transformación en nuestra vida y en la de nuestras comunidades, está cumpliendo su función pedagógica. No podemos dejar de lado el estudio bíblico y continuar con una vida de indiferencia. El espacio de la comunidad bíblica debe ser un espacio de comunidad y ayuda en las circunstancias sociales, políticas, económicas, afectivas, participativas, de tal manera que hagamos un acercamiento cada vez mayor a la respuesta de Dios, a la propuesta de Dios.
El propósito de la lectura comunitaria de la Biblia, clarificar en nosotros el sentido de la vida. La lectura comunitaria de la Biblia debe tratar de afianzar y trabajar comprometidamente los elementos de la realidad que más nos afectan y más nos motivan. Seguimos insistiendo, la Biblia debe ser parte de la realidad de nuestra vida, o no parte, sino toda una realidad de nuestra vida. No ser indiferentes a la vida que acontece como palabra de Dios en la realidad de las comunidades, que se reúnen a compartir la palabra buscando más aproximación de la Biblia con la vida, más relación, lo que nosotros tenemos como palabra de Dios y nuestro diario vivir. ¿Cómo lograr que nuestro trabajo tenga una dimensión o acción educativa? En comunidad tenemos la tendencia a quedarnos resolviendo el problema del cómo. Partamos de toda acción, por una pequeña que sea. Debe tener un macroproyecto, pensar siempre en tratar de solucionar las necesidades. Un para qué, el por qué de tales acciones dentro del vivir de la comunidad, más allá de atender necesidades inmediatas. A las personas hay que hacerlas sentir valoradas, respetadas, valorando y potencializando las diferencias, de tal manera que cada persona que haga parte de la comunidad se sienta querida y amada. La lectura de la palabra se construye a partir de las diferencias dentro de la Biblia, que es una sola opción, de caminar en comunidad. Es un proceso que debe ser claro, un proceso lento y de mucho acompañamiento. Para terminar entonces ya el tema de esta introducción, vamos a mirar lo que desarrollaremos en el próximo encuentro, que es la lectura como tal de la Biblia, o sea, la lectura bíblica global. Vamos a anunciar algunos puntos que se deben tener en cuenta para que la lectura sea efectiva y eficaz. El primer punto que nosotros al hacer la lectura orante es leer y entender el texto. La finalidad es llegar a entender el texto con palabras propias. Se tienen unos pasos. El primer paso, lógicamente, la lectura del texto, que se puede hacer personal o comunitariamente. El segundo paso, el repaso del texto por versículos. Esto se hace con la finalidad, lógicamente, de poder aprender el texto, de memorizarlo. Tercer puntico, clarificación de las palabras desconocidas. El cuarto, repetición del texto, pero con palabras propias. Entonces miremos que este proceso que debemos realizar para tener siempre en cuenta y hacerlo realidad para captar el mensaje. El segundo punto, la finalidad, interrogar y profundizar el texto, saber interrogar, asimilar, clarificar dudas sobre lo que hemos leído. Los siguientes son los pasos. El primero, identificar el lugar donde sucedió lo leído. Segundo, hacer vivos a los personajes del relato, qué hacen, qué dicen, qué sienten. Tercer punto, ver la situación en que se encuentra cada personaje, situación de poder o de opresión. Cuarto punto, señalar las instituciones que están detrás de los personajes. Quinto, identificar los signos que le llamen la atención en el relato. Sexto, descubrir las tendencias del relato, a quién quiere defender o a quién quiere impugnar. Séptimo, descubrir las ideologías de los personajes si están al servicio de algún poder. Octavo, conocer las posibles tradiciones existentes en el relato, si el texto habla de alguna costumbre o de alguna ley y cómo las valora. Tercer punto, ubicar socialmente el texto. La finalidad, aplicar la clave hermenéutica global. Saber ubicar socialmente todo lo descubierto, lugares, personajes, instituciones, situaciones, signos, tendencias, ideologías, tradiciones. Es decir, señalar a cuál de uno de estos tres esquemas sociales pertenecen. Los esquemas son los siguientes. Primero, modelo de sociedad igualitaria. En la primera, la igualdad, la solidaridad y la fraternidad. El proyecto original que Dios quería para nosotros, para el pueblo de Israel. Segundo esquema, modelo de sociedad desigual, en la que prima el poder de dominio, explotadora, opresora,
marginadora o excluyente, que es el contraproyecto, o sea, el faraónico establecido por los imperios y los poderosos. Y el papel de la conciencia frente a los dos modelos de sociedad anteriores, por cual nosotros nos definimos. El cuarto punto para la lectura orante: aplicar el texto a la vida. La finalidad, establecer compromisos. La palabra de Dios es dinámica, ya lo dijimos. Toca todas las realidades que nos rodean. Por eso hay que ponerla en circulación, lo que llamamos nosotros la circulación hermenéutica. Si ya logramos tener claro su sentido y su alcance social, ahora nos corresponde llevarla con todas sus consecuencias a la vida. Se hace primero a nuestra propia conciencia, que debe optar por la causa más justa, compromiso personal. Segundo, a las estructuras sociales injustas en medio de las cuales nos encontramos, las cuales deben ser cambiadas, que es el compromiso social. Y tercero, a las estructuras religiosas en las cuales creemos, que deben ser continuamente purificadas de la injusticia. Este es un compromiso eclesial. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la palabra de Dios no es una lectura más o una lectura cualquiera, sino hacer la realidad tanto en lo personal como en lo social. Hasta donde nosotros podemos comparar a medida que nos vamos dando cuenta qué es rezar, qué es orar y qué es hacer oración. Hacer oración es hacer que lo que se ora me cambie como persona y como sociedad. De esta manera entonces concluimos esta introducción y en el próximo encuentro ya entramos a desarrollar lo que es en sí la palabra, la lectura orante y comunitaria. Para todos, felicidades. Como ya tenemos la cartilla, les invitamos para que la vayamos leyendo y vayamos practicando con estos apuntes. Podemos practicar esta lectura orante. Dios nos acompañe.